Las 7 copas de la ira de Dios. Hermanos y hermanas, estar atentos y vigilantes a estas cosas que vendrán, las 7 postreras plagas, las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Pues todos nosotros estar firmes en la fe en Dios y en la fe en el Señor Jesús, guardando los mandamientos en oración y adoración a Dios, que es para salvación y vida eterna. Y la Escritura dice: las copas de ira. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 al 2. Pues es a causa de que las personas reciben la marca de la bestia en su mano derecha o su frente, el número 666. Y la Escritura dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 al 10 y del 15 al 18. Pues todo aquel que acepta tener la marca de la bestia para que pueda comprar, vender bienes, productos, servicios y otros, y adorar a la imagen de la bestia, se le advierte que se recibe consecuencias de acuerdo a la Escritura que dice: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11. Se sigue: todo aquel que decida no aceptar la marca de la bestia ni adorar a la imagen de la bestia, morirá en el Señor Jesús para la gloria de Dios. Y la Escritura dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11 al 13. Pues todos aquellos que se encuentren vivos en esos tiempos difíciles de necesidad extrema, vivir con total dependencia a Dios, sometiéndose a Dios, pues todos nosotros que estamos en Jesucristo somos de Dios. Salir o huir a los campos o montes, meterse en las cuevas, pues Dios proveerá y guardará de todo mal. El profeta Elías huye a Joreb, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida,
pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Joreb, el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 4 al 10. Pues en el tiempo de gran tribulación, ayudarse mutuamente entre los hermanos y hermanas en la fe en nuestro Señor Jesús, guardando los mandamientos de Dios. Velá en oración sin cesar, leer la Biblia, siendo perseverante en la fe en el Señor Jesús, fiel a Dios y teniendo paciencia. Y la Escritura dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. San Mateo capítulo 24 versículo 13. Porque nuestro Señor Jesús está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y la Escritura dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 al 18. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Apocalipsis capítulo 16 versículo 3. Pues causará afectación a todas las personas de la tierra, al deterioro de su salud e integridad física, porque las personas no podrán comer peces ni otro ser vivo del mar. De ahí que todas las personas que se encuentran en la tierra sufrirán hambre. Y la Escritura dice: de fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá de espada, y al que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Ezequiel capítulo 7 versículo 15. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Pues afectará a toda la población que se encuentra en todos los extremos de la tierra, en el deterioro de su salud e integridad física, porque las personas no podrán comer peces de agua dulce, ni otro ser vivo del río. Además, las personas y los animales no podrán beber agua debido a que se convirtió en sangre desde donde empieza a brotar las aguas de la fuente de las aguas. Porque el agua que bebemos todas las personas y también los animales es de origen de los ríos, arroyos, lagos, manantiales y aguas subterráneas. De ahí que todas las personas y los animales que se encuentran en la tierra sufrirán hambre, sed
y plaga. Y la Escritura dice: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzó la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 7, versículos 20 y 21. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis capítulo 16, versículo 4 al 7. Pues Dios es omnipotente, es santo, justo, perfecto y recto. Pues el juicio de Dios es por derramar la sangre de los santos y de los profetas. Y la Escritura dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Asimismo, Dios hará justicia por derramar la sangre de sus escogidos de todas las naciones, pueblos y tribus, que guardaron los mandamientos de Dios y la fe en Dios y la fe en el Señor Jesús. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 17. Por lo tanto, Dios juzgará castigando con plagas a todas las personas que se encuentran en la tierra por derramar la sangre de sus escogidos. Y la Escritura dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 y 9. Pues el gran calor, fuego que caerá sobre las personas de la tierra es castigo de Dios, que causará quemaduras graves en toda la piel del cuerpo, que genera infección, que devendrá en muerte. Y la Escritura dice: aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Job
capítulo 1, versículo 16. Y las personas, al recibir el castigo de Dios, reaccionarán blasfemando el nombre de Dios Jehová, que será insensato, porque Dios es el que tiene el poder sobre las plagas. Sin embargo, las personas serán rebeldes a pesar del castigo, no se arrepentirán para bendecir el nombre de Dios Jehová, el Señor de los ejércitos, y dar gloria al único Dios, el Dios Todopoderoso. Y la Escritura dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Apocalipsis capítulo 16, versículos 10 y 11. Pues acontecerá que en el trono de la bestia, que ejercerá autoridad y poder en su reino por medio del engaño, tendrá sometido a muchas personas. Pero su reino de la bestia se cubrirá de tinieblas, que ningunos podrán verse entre ellos. Y la Escritura dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 23. Y las personas, al pasar por estas cosas, se morderán por los dolores sus lenguas a causa de las úlceras dolorosas. Y las personas blasfemarán contra Dios Jehová, el Señor de los ejércitos, que es debido a sus dolores y a sus úlceras. Pues el blasfemo es aquel que habla mal de todo lo que es de Dios. Ejemplo: la persona que expresa palabra injuriosa en contra de Dios, o expresa palabras ofensivas en contra de la majestad divina de Dios, o aquel que deshonre el nombre de Dios Jehová, o aquel que maldice a Dios, llevará sobre su cabeza su iniquidad, etc. De ahí que las personas no se arrepentirán de sus actos pecaminosos. Y la Escritura dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 16, versículo 8 al 14. Entonces, estando el río Éufrates seco, el camino está libre para que pasen los reyes del oriente, que es probable que sean los siguientes: Irán, Líbano, Irak, Turquía, República Árabe, Siria, Palestina, Jordania, etc., a fin de reunirse para la batalla contra la nación de Israel y el pueblo de Dios. Pero el diablo y Satanás con los reyes del oriente no le es suficiente para la batalla. Entonces el diablo y Satanás, por medio del engaño, los reunirá a todos los reyes de la tierra, con los demás reyes del oriente, para la batalla contra la nación de Israel, el pueblo de Dios. Y la Escritura dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Entonces el dragón, la bestia y el falso profeta enviarán a espíritus de demonios, que harán señales para engañar a todos los reyes de la tierra, que se encuentran en todo el mundo, a fin de reunirlos para la batalla en contra de la nación de Israel y el pueblo de Dios. Y la batalla es el gran día del Dios Todopoderoso, Dios Jehová, el Señor de los ejércitos. Y Dios guerreará a favor de su pueblo elegido, la nación de Israel, el pueblo de Dios. Y la Escritura dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros,
y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 al 4. De ahí que Dios Jehová, el Señor de los ejércitos, vencerá la batalla. Y la Escritura dice: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Entonces el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y la Escritura dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 3. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. San Lucas capítulo 21, versículo 35. Porque la tierra y todas las obras que hay en ella serán quemadas. Y la Escritura dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Entonces, el cristiano o cristiana, el pueblo de Dios, tiene que velar para estar preparado para contraatacar el ataque del enemigo, mediante la fe en el Señor Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, clamando su nombre del Señor Jesús y clamando a Dios Jehová, el Señor de los ejércitos, y leer la Biblia, que es la palabra de Dios, orando sin cesar, en paz con todas las personas, teniendo paciencia, y también todos nosotros esforzándonos para que el Señor en su venida nos encuentre sin mancha, limpios de corazón y mente, viviendo en Cristo Jesús y viviendo la vida siendo santos. Y la Escritura dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y estar de pie delante del Hijo del Hombre. San Mateo capítulo 21, versículo 36. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Entonces, el llamamiento es a vivir la vida siendo santo, porque escrito está: sé santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Y la Escritura dice: y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón,
Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Entonces, el dragón, la bestia y el falso profeta, por medio de espíritus inmundos, empleando el engaño, los reunirá a todos los reyes del oriente, más todos los reyes de la tierra con sus ejércitos, en el lugar que se llama Armagedón, el monte Megiddo, que se ubica al suroeste del valle de Jezreel, al noroeste del Mar Muerto, y aproximadamente a 90 kilómetros al norte de Jerusalén, en donde ocurrirá la batalla entre todos los ejércitos del mal, de los reyes del oriente y todos los reyes de la tierra que se encuentran en todo el mundo en contra de la nación de Israel, el pueblo de Dios. Entonces el Rey de Reyes y Señor de Señores y los ejércitos celestiales vendrán a guerrear la batalla en favor de la nación de Israel y el pueblo de Dios. Y ahí se apresará a la bestia y al falso profeta, y estos dos serán lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás morirán. Y la Escritura dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21. Asimismo, la bestia, que es el diablo y Satanás, será apresado por un ángel que descenderá del cielo. Y la Escritura dice: vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra.
y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 al 20. Pues todas estas cosas sobrevendrá a la tierra, y es debido por el juicio de Dios a todas las personas de la tierra. Es por su incredulidad, que es por no creer en el Señor Jesús, y la Escritura dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan capítulo 3, versículos 18 y 19. Y también el castigo es por la pecaminosidad de las personas que habitan en la tierra. Y la Escritura dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Isaías capítulo 24, versículos 5 y 6. Pues Dios es juez justo y juzgará con justicia al hombre impío o mujer impía y a las personas que infraccionaron la ley de Dios, o quebrantaron sus preceptos, o quebrantaron el pacto de Dios. Y la Escritura dice: de lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije: mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, y en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Isaías capítulo 24, versículos 16 al 20. Y también un terremoto más grande sucederá en la tierra, del cual las personas todavía no lo han experimentado aún. Y el efecto es grandes movimientos y rupturas del suelo, en el cual la ciudad será dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones caerán. Asimismo, Dios castigará a la gran Babilonia por su desobediencia a la palabra de Dios, que está escrita en la Biblia: oh pecados, oh maldades, con plagas. Y la Escritura dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble, según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida. Preparadle a ella el doble, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga.
Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 al 8. Pues las plagas harán desaparecer islas, montes y la naturaleza. Y la escritura dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Apocalipsis capítulo 16, versículo 19 al 21. Pues la plaga del granizo afectará con la muerte de personas y con la devastación de la tierra. Sin embargo, las personas no se arrepentirán de sus pecados y de sus malas obras. Entonces las personas recibirán el castigo con la plaga del granizo, y no se arrepentirán, por el contrario, blasfemarán contra Dios. Pero aquel que blasfemare contra Dios será insensato. Y la escritura dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Así el blasfemo llevará sobre su cabeza su pecado. Pues ahora les digo a todas las personas que todavía queda tiempo para proceder con el corazón humillado al arrepentimiento y a la confesión de pecados ante nuestro Dios por intermedio de nuestro Señor Jesús, para recibir perdón de pecados y para ser limpiado de toda maldad. Y la escritura dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. San Lucas, capítulo 15, versículo 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9.